¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de matemáticas. En esta nueva clase vamos a tratar las aplicaciones relacionadas con las leyes de senos y cosenos. Luego de haber visto en la última clase la importancia que tiene conocer los diferentes triángulos y cómo estos pueden ayudar a resolver una diversidad muy amplia de problemas prácticos, desde la antigua Grecia hasta la actualidad. Pero antes de comenzar, primero nuestra frase. Esta frase nos la proporciona Richard Feynman. Este señor fue un físico estadounidense que participó en el proyecto Manhattan. El nombre clave que se le dio al proyecto relacionado con la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Y la frase dice así: el gran matemático, el gran arquitecto parece ser un matemático. A aquellos que no saben matemáticas les resulta realmente difícil sentir la profunda belleza de la naturaleza. Es una frase muy bonita de Richard Feynman. Comencemos ahora con la ley de cosenos. En un triángulo con lados A, B y C y conocido uno de estos ángulos, al cual le llamaremos alfa, podemos relacionar los tres lados con este ángulo alfa mediante la siguiente expresión. El cuadrado de A debe ser igual al cuadrado de B más el cuadrado de C menos el doble de B por C por el coseno del ángulo alfa. En otras palabras, para que esta proposición se cumpla, debemos conocer los valores A, B, C y el coseno del ángulo alfa. En esta formulita o esta expresión matemática es un poquito más fácil entenderla si utilizamos algunos colores. Por ejemplo, acá. C y B son dos lados que tenemos que conocer, así como el ángulo alfa. Conociendo estos dos lados, podemos determinar el tercer lado. ¿Esto qué significa? Que la ley de cosenos es útil generalmente para hallar uno de los lados desconocidos en un triángulo oblicuo. Y para saber si tengo los datos necesarios para resolver este problema, pues sencillamente tengo que revisar en el problema que me den si conozco dos lados y el ángulo que está entre ellos. Porque este es el ángulo que sirve, el ángulo que está entre ellos. Para ver esto vamos a resolver un ejemplo número 1 relacionado con topografía. Un túnel se ha de construir por una montaña. Para estimar la longitud del túnel, un topógrafo hace las mediciones que se ven en la figura. Use la información del topógrafo para aproximar la longitud del túnel. Antes de comenzar, algunas cosas que es importante aclarar. Por ejemplo, un topógrafo, una persona encargada de hacer mediciones sobre la superficie terrestre. A eso es a lo que se le llama topógrafo. La topografía es la ciencia y la técnica que se encarga de realizar mediciones en la superficie de la Tierra. Estas personas utilizan instrumentos muy especializados para poder hacer este tipo de mediciones. Con estos instrumentos, el más conocido es el teodolito, se pueden hacer mediciones de ángulos y distancias. Entonces ellos son los encargados de trabajar a la par de los ingenieros civiles para hacer las mediciones de campo. En realidad es una ciencia y una técnica bastante antigua. Viene siendo practicada desde la época de los antiguos egipcios. Ellos ya hacían mediciones de tierra para poder distribuirla a las personas y así poderla sembrar. Tenían que hacer mediciones para organizar bien a los trabajadores y para calcular con exactitud las ganancias que se iban a obtener de los productos de esa tierra. Entonces es importante aclarar esas cositas. Este topógrafo entonces hizo las siguientes mediciones. Se colocó en este puntito, aquí está su instrumento de medición, punto C, y con el teodolito midió este ángulo entre el punto A y el punto B, el punto donde comienza el túnel y el punto donde termina, y resultó de 82.4 grados. Luego midió, puede ser con el mismo instrumento o con cinta métrica, la distancia que hay de C hacia A,
y eso dio 388 pies. Finalmente de C hasta B midió y obtuvo como resultado 212 pies. Con estos datos tenemos que hallar la longitud del túnel, que no es más que hallar la distancia que hay entre A y B. Es decir, hallar un lado del triángulo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, antes de comenzar a escribir la ecuación y tratar de introducir datos, es importante comprender claramente qué es lo que me dan y qué es lo que necesito calcular. Si observan por unos segundos este triángulo a la izquierda y el triángulo que forma parte del problema aplicado, van a notar que son muy similares. Acá los lados en amarillo, C y B, deben ser conocidos. Y esos lados bien pueden ser 388 y 212. Y entre los dos lados tiene que haber un ángulo conocido llamado alfa. Ese ángulo conocido correctamente es 82.4. Por lo tanto, si me piden hallar el lado que queda enfrente de este ángulo, es el lado A el que tengo que hallar. Entonces puedo utilizar esta expresión así como está. Comencemos ahora la solución. Escribimos nuestra ecuación, o también llamada ley de cosenos. Ahora sustituimos los datos. B puede ser este lado de 388 pies y C es el otro lado conocido de 212 pies. Luego tengo que hacer la resta entre el producto de estos dos lados multiplicado por 2, que es una constante, y por último multiplicado por el coseno del ángulo alfa que hay entre ellos. Y el ángulo es 82.4. Como hay que aproximar el ángulo, vamos a necesitar la ayuda de una calculadora. Y por eso es que en el problema dice aproxime la longitud del túnel, porque cada vez que utilizamos calculadora para aproximar funciones trigonométricas, los resultados siempre van a salir con muchos decimales y solo podemos obtener una respuesta aproximada. Bien, entonces comencemos. Sustituimos los datos. En vez de B, 212 pies, y en vez de C, 388 pies. B y C pueden ser estos dos, luego 2 multiplicado por B, que es 212, y multiplicado por C, que es 388, por el coseno de 82.4. Ahora vamos a elevar al cuadrado 212. 212 al cuadrado me va a dar como resultado 44.944. Voy a presentar los resultados y luego los corroboramos. Entonces 212 al cuadrado, 44.944, cabalmente como sale en la calculadora. Siguiente dato, 388 al cuadrado, 388 al cuadrado. Prefiero hacerlo de esta manera porque muchas veces los problemas se dan no tanto en el análisis de un problemita, sino en la manera de ir haciendo las operaciones. Entonces, hacer las operaciones es tan importante como entender el problema. Por eso lo vamos a hacer paso a paso. Continuamos. 388 al cuadrado son 150.544. Menos, escribimos negativo, 2 multiplicado por estos dos números. Entonces multiplicamos 2 por 212 multiplicado por 388. Me da como resultado 164.512. Coseno de 82.4. Coseno de 82.4. Y aproximadamente, aquí ya empiezan a aproximar por la cantidad de decimales, aproximadamente 0.13. Trabajamos con dos decimales para hacer las aproximaciones. Ahora, vamos a sumar estos dos números y luego le vamos a restar el producto de estos dos. Entonces, ¿cuánto nos dará? La suma, 195.488, y el producto de estos dos números, 21.386.56. Lo vamos a corroborar. 44.944 sumado con 150.544. Y eso me da 195.488. Ahora el producto de estos dos números, 164.512 multiplicado por 0.13. Y esto me da 21.386.56.
Aprovechemos de una vez y resolvamos la resta entre estos dos números. 195.488 restado 21.386.56. Resultado final para esta resta 174.101.44. 174.101.44. Ahora viene un paso muy importante. Como necesitamos hallar el valor de a, tengo que quitar de alguna manera el exponente 2. Y sabemos que la regla algebraica establece que para poder quitar un exponente 2, únicamente se puede aplicar la raíz cuadrada, porque tiene que ser la operación inversa a elevar al cuadrado. Entonces aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. En este lado la raíz cuadrada se va a eliminar y acá tenemos que aproximar otra vez la raíz cuadrada de este número. Si aproximamos esa raíz cuadrada me va a dar 417.25 y alguna serie de decimales más. Entonces acá, al hacer la raíz cuadrada, se elimina el exponente, queda liberada la a y el resultado queda aproximadamente como 417.25 con dos decimales. Bien, ahora viene la interpretación de la respuesta, porque no es solamente de dejar el numerito, tenemos que darle el significado. Entonces, para dar la respuesta escribimos, por lo tanto, la longitud del túnel es aproximadamente de 417.25 pies aproximadamente. La respuesta tiene que ir en función de lo que me están pidiendo en el problema. Me piden aproximar la longitud del túnel, yo tengo que escribir cuál es esa aproximación. Ahora, para hacer en la casa una pequeña tareita, les dejo este ejercicio número 1, también relacionado con la topografía. Para hallar la distancia de un lado a otro de un pequeño lago, un topógrafo ha tomado las mediciones que se ilustran en la figura. Encuentre la distancia de un lado a otro del lago usando esta información. Es similar al que acabamos de resolver. Las unidades de medida son millas. Y sabemos que aproximadamente una milla tiene 1600 metros, pero los resultados los pueden dejar en millas, no hay necesidad de hacer conversiones. Está el ángulo entre estos dos lados conocidos y se puede aplicar perfectamente la ley de cosenos. En la mitad de una hojita, por favor, lo resuelven como tarea. Pasemos ahora a la ley de senos. ¿De qué trata la ley de senos? También dentro de un triángulo, porque se aplica a triángulos oblicuos, como en el caso de la ley de cosenos. En un triángulo como este debemos conocer los tres lados A, B y C y los tres ángulos. Se tienen que conocer de antemano los tres ángulos para poder relacionarlos adecuadamente. ¿Cómo se relacionan los lados con los ángulos para la ley de senos? Vamos a utilizar los siguientes colores. El lado A queda relacionado por medio de la función seno con el ángulo que le queda enfrente. De la misma manera, el lado B queda relacionado con la función seno mediante el ángulo que le queda enfrente. Y por último, el lado C utiliza la ley de seno, la función seno también, pero relacionado con el ángulo que le queda enfrente. Para entender la ley de senos, la clave es comprender que los lados se relacionan por medio de la ley de senos con los ángulos opuestos o con los ángulos que les queda enfrente. Con los colorcitos es más fácil guiarse. Y estas razones o relaciones no son más que divisiones. Por lo tanto, la ley de senos queda establecida de esta forma. El seno del ángulo alfa dividido entre el lado que le queda enfrente siempre será proporcional al seno del ángulo beta dividido el lado que le queda enfrente. Observen cómo van relacionados los colores. Ángulo y lado que le queda enfrente. Ángulo y lado que le queda enfrente. Y estos dos a su vez deben ser proporcionales al seno del ángulo tita dividido entre el lado que le queda enfrente. Para aplicar la ley de senos debemos utilizar solamente una de estas parejas, no los tres. Aquí se establece de forma general que los tres lados y los tres ángulos quedan relacionados mediante esta proporción, pero en la práctica se utiliza solo una pareja, dependiendo de los datos que tengamos. Veamos un ejemplo número 2.
Un satélite que gira en órbita alrededor de la Tierra pasa directamente sobre estaciones de observación en Phoenix y Los Ángeles, que están a 340 millas entre sí. En un instante, cuando el satélite está entre estas dos estaciones, se observa simultáneamente que sus ángulos de elevación es 60 grados en Phoenix y 75 en Los Ángeles. Pregunta: ¿a qué distancia está el satélite de Los Ángeles? Una figurita nos ayuda a ilustrar esta situación. Están las dos ciudades, Los Ángeles, Phoenix. Entre ellas la distancia C es igual a 340 millas. El ángulo que forma la ciudad A con el satélite que está etiquetado como C es 75 grados. Y el ángulo entre la ciudad de Phoenix y el satélite es 60 grados. Entonces, teniendo ya estos datos, podemos empezar a resolver este problemita. Vamos a la solución. Lo primero es escribir nuestra ley de senos, es decir, escribir las tres razones. La razón del seno de A, de alfa hacia A, la razón del seno de beta hacia B y la razón del seno de tita hacia C. Ahora, tratemos de identificar cuáles son los datos que conocemos para decidir qué parte de esta expresión vamos a utilizar. Aquí tenemos un lado C. Entonces aquí observamos que el lado C es conocido y es de 340 millas. Entonces esto es conocido. Seno de tita, tita sería el ángulo que le queda enfrente. Aunque no aparece, lo podemos calcular. Entonces esta parte me sirve. Ahora, ¿qué es lo que me piden determinar? Pues me piden determinar el ángulo B, este. Entonces ese ángulo B, ese lado B, perdón, es este que está acá. ¿Y qué necesito? El seno del ángulo que le queda enfrente, que sería el seno de 60 grados. Entonces, como conozco esta parte de acá, y aquí es donde está lo que yo necesito, me voy a quedar con estas dos proporciones y voy a omitir esta. Entonces voy a escribir seno de beta sobre B tiene que ser igual al seno de tita sobre C. ¿Cuánto vale beta? 60 grados. ¿Cuánto vale B? No lo conocemos, pero eso es precisamente lo que vamos a hallar. ¿Cuánto vale tita? Es el ángulo que está acá arriba, no lo conocemos, pero lo podemos hallar porque sabemos que la suma de los tres ángulos en todo triángulo siempre me tiene que dar 180 grados. O en otras palabras, es una proposición que establece que 180 grados es el equivalente a sumar los tres ángulos internos. 75 más 60 más el ángulo desconocido de acá arriba, que podemos llamar tita, tiene que dar 180. De esta proporción, que no es más que una ecuación, podemos resolverla para tita. Sumamos 75 más 60, pasamos a restar esto al otro lado y me da que tita es igual a 45 grados. Entonces conocemos tita y conocemos C, que es el lado que le queda enfrente, que es de 340 millas. Es decir, de esta proporción, de estos cuatro números, conocemos tres: el de arriba, el seno de tita y C. Y si conocemos tres números, podemos hallar el tercero, que es B. Entonces escribimos lo siguiente: seno de 60 sobre B es igual a seno de 45, que acabamos de hallar, sobre 340 millas. Y se forma una proporción muy sencilla de resolver. ¿Cómo se resolverá? Pues 340 millas se está dividiendo, al otro lado pasará a multiplicar a seno de 60. B está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar a seno de 45. Pero a su vez el seno de 45 está multiplicando, entonces pasará a dividir al otro lado. Entonces me va a quedar de esta manera: 340 por el seno de 60 dividido el seno de 45. Tómense un momentito para analizar esos movimientos y practíquenlos en una hojita y un papel. Ahora, para hacer la aproximación otra vez, utilizamos la calculadora. Comencemos en la parte de arriba. 340 multiplicado por el seno de 60 grados. Y esto es igual a 294.44 y varios decimales más. Dividido el seno de 45. Seno de 45. Así llegamos al resultado final, que es de 416.41. 416.41.
Ahora viene la respuesta. Recuerden que no es nada más de dar el numerito. Hay que dar la respuesta generalmente en función de lo que me piden. ¿Y qué me están pidiendo? Averiguar a qué distancia está el satélite de Los Ángeles, esta distancia. Entonces la respuesta bien podría ser: por lo tanto, la distancia entre el satélite y la ciudad de Los Ángeles es aproximadamente igual a 416 millas. Esta es otra propuesta: dar la respuesta o la respuesta numérica así como nos dan los datos. Observen el dato que está acá. Dice que es de 340 millas. Me lo están dando en un número entero, sin decimales. Dudo que la distancia entre Los Ángeles y Phoenix sea exactamente de 340 millas, porque generalmente siempre hay decimales. Pero acá me están dando este dato en entero. Entonces, una práctica común que se hace, porque a veces hay dudas de cuántos decimales tomar, es dejar la respuesta según la aproximación que tienen los datos. Esta es otra forma de resolver y dar una respuesta. Pasamos ahora al ejercicio número 2 para que ustedes practiquen. Y es este que está acá: determinar la distancia entre las márgenes de un río. Hay que leerlo, analizarlo y resolverlo, por favor, para que así puedan ustedes entender cómo se pone en práctica la ley de cosenos. Ley de senos y ley de cosenos son las dos leyes que vimos en esta clase. La tareita, 2 ejercicios, uno con la ley de cosenos y el número 2 con la ley de senos. Con eso terminamos nuestra clase. Espero que no tengan dificultades. Cualquier duda me escriben a Classroom, por favor, que con gusto les atenderé. Y muy importante, si nosotros nos cuidamos, cuidamos a los demás. Nos vemos hasta la próxima.